y acá el desarrollo de las unidades. Hoy entonces vamos a alargar con esta y en el medio vamos a ver la interacción de algunas páginas aplicativas que van a utilizar, no solamente para la cátedra y para los trabajos prácticos, sino que después les va a servir en su desarrollo profesional para consultar muchas cosas referente no solamente a vialidad, sino que por ahí algunas informaciones o detalles catastrales que les comenté la clase pasada. ¿Bien? ¿Dudas hasta ahora con eso? No, profe. ¿Estamos bien? Bueno. Entonces, vamos a arrancar con esto del tema de la problemática de la infraestructura vial urbana. Yo la clase pasada algo les había adelantado y les había contado y les dije que hay un patrón denominador que conecta las diferentes urbanizaciones a lo largo y a lo ancho del país, sobre todo de Argentina, que marca cuál es la problemática de raíz de la infraestructura vial urbana, que por ahí se separa un poquito de una vialidad un poco más rural o un poquito que tiene mayor grado de expansión. ¿Alguno se acuerda qué es lo que dijimos o qué es lo que hablamos? No, no sé, no me acuerdo, no tengo idea. Sobre la funcionalidad de la vía, la clase pasada. Bien, funcionalidad de vida, está bien. Vimos las funcionalidades de la vía y esas funcionalidades de la vía en mayor o menor medida a mí me condicionaban el nivel de servicio que ofrecía esa vía. Y en ese nivel de servicio había algo en la vialidad urbana, particularmente que me generaba un conflicto, una problemática, algo a superar. ¿Qué era? Que lo vimos con las intersecciones. ¿Algo más? ¿Alguien más que se anime? No, no sé, no tengo idea, no entiendo nada. Bueno, habíamos hablado de que en la infraestructura rural yo tengo gran extensión, tengo gran espacio, es decir, yo puedo generar el diseño vial marcando un punto de partida y un punto de finalización con gran extensión, es decir, me puedo abrir, puedo plantear un diseño vial con una escala mucho mayor. En cambio, en la problemática de la infraestructura vial urbana es la escala justamente, se me reducen los espacios para pasar la misma cantidad de servicio o para pasar la misma cantidad de diseño de infraestructura y demás. ¿Bien? ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces nosotros con todo esto es lo que va a ser la BD de desarrollo de este capítulo 1, en donde vamos a ver un montón de cosas, vamos a ver los componentes del transporte, vamos a ver algunos factores que a mí me van a condicionar en el diseño, pero particularmente todo eso toma principal importancia porque no tengo espacio, es decir, tengo que resolver lo mismo que pudiera resolver en un camino rural o en una ruta provincial, en una ruta nacional, pero lo voy a tener que resolver en un ancho de calle de 12 metros, de 14 metros, de 8, de 6 metros, ¿sí? En función de esos anchos oficiales que nosotros decíamos o hablábamos, que por lo general ciertos municipios fijan el ancho, es decir, la medida de línea municipal a línea municipal, de alrededor entre 12 14 metros. Esos son los anchos más típicos o más comunes en la vialidad urbana. Tenemos algunas calles que son un poquito más anchas, que son de 20, 24 metros, o por ahí algún bulevar que también tiene estas dimensiones. Entonces, el gran problema de la infraestructura vial urbana, sin dudas, es la escala, ¿bien? Y a la escala se le va a sumar otra particularidad más, el volumen o la densidad poblacional. Es decir, que yo no voy a tener la misma cantidad de habitantes por superficie en una zona rural, en una zona agreste, en una sola zona más aledaña a una urbanización. Y ni qué hablar si esa urbanización tiene un grado de desarrollo con una impronta un poco más evolucionada en el tiempo.
Bien, entonces, a partir de este capítulo vamos a desarrollar algunos componentes del tránsito, pero vamos a definir cuáles son los factores determinantes del diseño. La clase pasada yo les dije que uno de los objetivos, una de las competencias que queremos lograr a través de esta materia, es que ustedes a priori puedan hacer un informe, un estado de realidad, un informe técnico, un informe pericial, el nombre que ustedes puedan convocarlo o puedan ofrecer ese servicio como profesionales en donde digan, che, yo con todas las herramientas que pude ver, puedo hacer un test, puedo hacer un testeo de cuál es la situación, cuál es el diagnóstico que tiene esta urbanización, este loteo, esta calle, lo que sea cualquier espacio urbano, eh, que lo que es compatible o lo que compete a la parte vial. Bien, después vendrán toda la parte de servicios, toda la parte de catastral y un montón de otros detalles que van un poquito más de la mano, pero acá vamos a enfocarnos en los factores determinantes del diseño, particularmente de la vialidad, que lo tenemos distribuido en todos esos temarios que ven ahí en esa distribución, que uno va a ser el tránsito, otro van a ser los servicios públicos, los hechos existentes, otros van a ser los sistemas de transporte futuros o los que cuente ese lugar, el paisaje, el medio ambiente, el uso del suelo, la localización de esas actividades que me generan o que me atraen volumen y flujo vehicular. Todo eso me va a definir a mí un nivel de servicio, me va a definir un tipo de vía y va a estar condicionada por ¿qué? Las sociedades o los poblados o los barrios o las urbanizaciones que tienen centros neurálgicos de actividades, es decir, está la persona que tiene su casa, su residencia, que empiezan con esos on-off que yo les decía, que se arrancan a un determinado tiempo, por ejemplo, en Córdoba, un horario más o menos tentativo de on vendría a ser entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana, y un horario de off es muy probable, haciendo un promedio entre lo que es la urbanización central, el centro, Nueva Córdoba, General Paz y demás, con los barrios un poquito más aledaños, entre las 10, 12 de la noche. Eso vendría a ser el timer del on-off de la ciudad, de la urbanización de Córdoba, que va a ser nuestro principal foco de estudio. Después tenés otras urbanizaciones que manejan otro tipo de horario y a su vez esos tipos de horario a mí me van condicionando ciertos beneficios que le puedo hacer al medio, como el ahorro energético, como por ejemplo localizar ciertas actividades en la mayor cantidad de horas posibles para disminuir el consumo de energía y dar una especie de huella verde, de concientización y demás. Bien, se entiende esa parte. Por ejemplo, no sé, ciudades como la costa del norte de Brasil y demás tienen un on-off un poquito antes, en donde amanece capaz a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, entonces arrancan una horita antes o 2 horitas antes y se apagan a las 9, 10 de la noche para poder aprovechar. Después tenés otras urbanizaciones un poco más desarrolladas que capaz tengan prácticamente usos horarios de 24 horas. Por ejemplo, Singapur es una de las ciudades que funciona 24 horas, tiene shopping abierto las 24 horas y un montón de servicios que disminuye el flujo, pero genera un nivel de actividad. Entonces, eso a mí me va a condicionar dos puntos o varios puntos interconectados. Esos puntos interconectados a mí que me van a permitir un flujo de usuarios. Ese flujo de usuarios va a tener que hacer un uso de esa vialidad. El uso de esa vialidad puede ser determinado por un montón de elementos. Entonces, hoy con esto nosotros vamos a entender o clasificar de alguna manera en estos factores determinantes del diseño cómo podemos magnificar cuantitativa y cualitativamente el estado de situación, es decir, cómo diagnosticar lo que yo tengo, que es directamente lo que vamos a hacer en el primer trabajo práctico. Nosotros vamos a diagnosticar la vía de estudio que hemos elegido en el trabajo práctico número 0 o inicial que le llamamos. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, continuamos entonces. En estos factores determinantes del diseño, que yo se los mencioné y que eran varios, que son todos los que tenemos distribuidos acá, vamos a tener
les hice una simplificación de la clase para que la puedan tener y que sea un poquito más fácil, porque por ahí es mucho volumen de información al vicio. Estos son los factores determinantes del diseño, que son todos los que nosotros nombramos y vimos. Pero esos factores determinantes del diseño se van a definir por los elementos o bien esos componentes del transporte que a mí me van a definir en fin el medio para poder vincular desde un punto al otro, es decir, desde un punto que me genere una actividad a otro punto que me genere una atracción de esa actividad. Entonces, ¿qué tenemos? El móvil, yo les dije que 100% la vialidad urbana está diseñada para el vehículo, es decir, el 100% de los diseños que nosotros nos encontremos, puede ser que ahora vienen diseños un poco más modernos con la incorporación de nuevos medios de movilidad, pero el 100% de la vialidad, los libros viejos, los diseños históricos están diseñados por y para el automóvil, ¿sí? Y muchas rutas por ahí un poquito de carácter nacional o provincial que necesita un traslado de mercaderías, de bienes, van a estar diseñados para vehículos de un poquito mayor de porte, para camiones, por ejemplo. En el caso de por ahí el transporte de pasajeros, también va a estar diseñado para colectivos. Y ciudades un poquito más evolucionadas van a estar diseñadas también a través de los trenes, de los tranvías, que tiene otro sistema, otro tipo de infraestructura vial, pero también forma parte de la vialidad, ¿bien? Entonces este elemento a mí me va a generar un componente del tránsito, que yo lo que voy a hacer, o un componente del transporte, lo voy a tener que definir. Entonces ustedes en el trabajo práctico, si ustedes tuvieran que hacer un diagnóstico de una vía, ¿qué harían? Bueno, ¿qué tipo de móvil utiliza esta vía? Ya sea una vía para un diagnóstico, es decir, una vía que se encuentra en uso, en mantenimiento, o sea, ya está ejecutada, ya está construida y hay usuarios haciendo uso de eso, o bien que sea una vía a futuro, es decir, yo voy a hacer un proyecto. ¿Cómo y cuál va a ser ese móvil? ¿Cómo y cuál quiere decir? Todos los tipos que yo le estoy diciendo, también puede ser que haya una bicicleta, también puede ser que haya un monopatín, definir. Eso a mí me va a condicionar instantáneamente el ancho de la calzada. Ese ancho de la calzada me tiene que entrar ese móvil, ya sea bicicleta, ya sea colectivo, ya sea auto, lo que sea. Entonces ahí me va a condicionar las dimensiones. Y después el segundo componente va a ser la vía, es decir, propiamente dicha la infraestructura, que también está condicionada por esos tamaños, por esos usos, por la cantidad de carriles y demás. No es lo mismo una vía de uso peatonal, una vía de uso que puede generar un tránsito de vehículos de mayor porte, colectivos, camiones, a una vía que, por ejemplo, solamente sea para transporte de vehículos del tipo automóviles, taxis o de uso particular. Bien. Después tenemos las terminales y el equipamiento. Estas terminales y este equipamiento es muy importante porque, ¿qué pasa cuando nosotros vamos al centro de la ciudad? ¿Qué pasa con el estacionamiento? ¿Qué pasa con las paradas de colectivo? ¿Qué pasa con, no sé, las estaciones de autobuses, las estaciones, las terminales de aeropuertos? Muchas se colapsan, otras no. Entonces, eso a mí me va a condicionar este punto que tenemos acá, las terminales y el equipamiento. Es decir, que esas terminales van a ser lugares específicos distribuidos en la vialidad que a mí me deberían concentrar. Primero, un lugar de estacionamiento que me dé la capacidad. Segundo, me tiene que condicionar dimensiones en alto, en ancho, para poder ingresar ese tipo de vehículos ahí. Y si, por ejemplo, yo hago lugares en donde solamente voy a diseñarlo como un tránsito peatonal, bueno, tengo que generar ciertos lugares o ciertos espacios a la periferia para que pueda generar ese espacio de terminal. Profe, Y una consulta. En la nueva parada de colectivo, como lo que hicieron en la Maipú ahora, que es como en Buenos Aires, ¿qué se busca? Que la gente se baje en medio de la calle, digamos. ¿Cuál es la intención ahí? en la que está en donde, perdón, Y ahora en la Maipú, o sea, la que sigue la Chacabuco, hicieron sí, como cantero, pusieron las paradas de los el colectivos, Boulevard Central ese que claro, hicieron, en bien. Buenos Aires se hace también.
Y no entiendo cuál es el motivo de que la gente se baje en el medio de la calle, así, en el medio del boulevard. Bien, entiendo. ¿El objetivo real de esa intervención? Yo tampoco lo entiendo. ¿Cuál es el objetivo oficial publicado por los medios y por lo que por ahí entiendo yo o interpreto? El objetivo teórico que se quiso dar a esa intervención es darle una continuidad estética a lo que todo venía por la Chacabuco aguas arriba, digamos, eh, darle un espacio al peatón, supuestamente una mayor seguridad, eh, y darle un espacio al móvil colectivo para que tuviera una dársena de estacionamiento. Esos son los objetivos oficiales teóricos. Cuando nosotros hacemos cualquier tipo de diseño, ya sea vial, edilicio, lo que fuese, nosotros planificamos unas ideas, unos planes, unos objetivos y demás. Eso tendría que llevar un sentido común, una puesta en funcionamiento, una puesta en práctica de ver si funciona o no funciona. Nosotros en el caso puntual de la Chacabuco, y esta es una apreciación 100% personal y que ustedes lo usan a diario, así que pueden tener sus apreciaciones, es que era una vía que generaba un desagote de tránsito aguas arriba interesante, es decir, tenía una movilidad de un flujo vehicular en donde por ahí la función de movilidad eh, solapaba la función de accesibilidad, entonces era una vía de un corredor rápido o que el objetivo principal original era desagotar esa zona céntrica de la ciudad. Había dársenas de estacionamiento, que muchas creo que continúan, creo que están a 45 grados del lado izquierdo, entonces también tenía, quieras o no, algo de accesibilidad resuelto y algunas conexiones hacia el lado izquierdo para poder doblar y hacia el lado derecho también, dando accesibilidad como a los microcentros que se generan en la periferia. Pero creo yo que quisieron meter el peatón en el centro del bulevar, dándole una semejanza a lo que fue la intervención en su momento de la avenida Sabatini, y creo que en la práctica es algo que ha fallado en la propuesta de diseño, porque al menos a mí como usuario peatón y como usuario driver, conductor, me genera una resistencia, entonces me está generando un impedimento, una intersección y demás. Eso es una apreciación personal. Entonces, creo que cuando uno planifica una intervención, y esto es justo una intervención de una vía existente funcional, es muy probable que haya habido algún tipo de, no sé si falla, pero ¿cómo llamarlo? Una falta de concretar o de aprovechar lo bueno de esa vía para intervenirlo y que esa intervención cambió totalmente la funcionalidad de la vía y en muchas horas pico, o sobre todo cuando hay una confluencia grande entre el uso del usuario peatón y el uso del usuario que va en un auto, genera una interferencia, una rispidez y genera una problemática que antes no tenía esa vía. No sé si esa es tu apreciación o si alguien más quiere hacer algún comentario de eso. Profe, yo tengo una duda con respecto a eso, porque yo conozco gente que vive por ahí cerca, o sea, por lo que es la Corrientes, esas calles, y desde que se Sí. hizo todo, bueno, que se puso en funcionamiento toda esa parte, ellos les generó un montón de problemas, como que no se resolvió bien lo que es la parte eléctrica, al tener que iluminar todo eso, se generó como un problema, porque tuvieron que poner cámaras y un montón de cosas, que lo hicieron como rápidamente, no lo solucionaron, no lo pensaron bien, y por ejemplo, cuando Ujú. se generan lluvias, como la que pasó en Año Nuevo, por ejemplo, ellos quedan sin luz, pero por días. Entonces es como que a toda esa zona les generó un gran problema esta, todo lo que se hizo. No, cuando se hacen estas intervenciones, no se tiene que analizar también todo, cómo va a afectar no solamente la movilidad, sino el entorno, o sea, la calidad de vida del resto de las personas alrededor de la vía. Totalmente, totalmente.
Por ejemplo, ahí, encuadrándolo un poquito en el tema de los factores determinantes del diseño, uno de los análisis es estudiar los servicios públicos y los hechos existentes. Entonces, si vos tenés un cableado, un conducto, una vía que está alimentando algo aguas abajo, o que está alimentando a una determinada región y yo voy a hacer un pinche como quiera o hacer un bypass en esa conexión de lo que sea. En el caso que vos estás ejemplificando es una conexión de tipo eléctrica, pero puede haber sido una conexión de agua, puede ser cloacal, puede ser pluvial, puede ser de diferente índole, pero es un servicio existente y es un servicio público que funcionaba antes de esa intervención. Entonces, si yo genero una intervención, esa intervención, como vos perfectamente lo dijiste, necesita un análisis, un estudio. Puede ser que muchas decisiones, muchas obras se hagan a una velocidad tal que el tiempo de maduración de un proyecto no se termine realizando, ¿sí? Por ejemplo, cuando cada uno planifica algo hasta en su vida personal, uno tiene una idea que puede ser materializada o no, pero para ver si esa idea es materializada o no, en ingeniería nosotros le llamamos anteproyecto. Entonces nosotros a una instancia de anteproyecto, ¿qué hacemos? Analizamos todos estos factores determinantes del diseño, además de esto analizamos las cuestiones económicas, analizamos las cuestiones de factibilidad, a ver si esa obra o esa intervención es factible o no. Y en función de hacer eso factible o no, indudablemente que yo perjudique aguas abajo o cercana o al lado, aguas abajo vendría a ser una expresión, digamos que la intervención que yo realice estoy perjudicando al vecino, indudablemente eso debería tratarse de otra manera. Yo no puedo hacer una obra, no importa del daño, de la magnitud que sea, para poder perjudicar al otro. Es como decir, bueno, yo me compro un lote. Me compro un lote en una manzana y queda solamente un lote medianero, un lote entre medianeras edificado. Bien, yo vengo, mi vecino hizo una tapia, mi otro vecino tiene una tapia, yo vengo y hago mi casa, hago el diseño de lo que sea que tengo para hacer y, por ejemplo, no sé, no impermeabilizo todo el muro lateral. Tengo una pileta, me pongo la pileta, empiezo a regar y demás y le pasa agua al vecino. Yo le estoy generando un perjuicio al vecino. ¿Por qué? Porque en definitiva ese daño no lo tenía él, no existía un problema de humedad en ese momento ahí. Y en esto pasa más o menos lo mismo. Si yo tengo algo que estaría funcionando, y vos lo ejemplificaste con la parte de las instalaciones eléctricas, y también creo que mencionaste la parte de los escurrimientos superficiales, el desagote pluvial, me está generando un daño, y bueno, indudablemente la obra tiene ciertas cuestiones a cuestionar o a reanalizar o a reprogramar en esos aspectos. Entonces yo tengo que analizar esos servicios públicos y hechos existentes como un factor determinante del diseño y a mí me da la factibilidad de que eso sea posible o no. Y en el caso de que yo diga, bueno, asumo el riesgo, bueno, ¿qué obra complementaria voy a hacer para suplir esa iluminación, esa ampliación o lo que fuese? Bien. Después también, por ejemplo, lo que me genera un cantero central es que el escurrimiento, yo le dije que una de las funciones de la vía era el drenaje, es decir, funciona como un canal, la calle, la vía, funciona como un canal para el desagote, excepto que tenga un entubado, que tenga otro sistema un poquito más complejo con alcantarillado, que en Córdoba combinan ambos sistemas. Pero básicamente la calle es un canal a cielo abierto. Entonces yo tengo que lograr la canalización y meto un obstáculo en el medio, es decir, un cantero central, indudablemente el escurrimiento que se estudió y se analizó originalmente iba a cambiar porque estoy teniendo un obstáculo en el medio que me va a redireccionar el agua, me va a redireccionar, me va a cambiar, me está ocupando superficie, me está ocupando una sección. Si yo hago un corte transversal en esa calle y tomo, por ejemplo, el área, voy a tener una determinada sección, ¿sí? X. Ahora esa determinada sección voy a tener un obstáculo en el medio, entonces va a ser X menos la superficie que me genere ese cantero central. Entonces va a haber un impacto. Y eso se tiene que estudiar como paisaje urbano, medio ambiente, topografía, tiene que existir ese estudio también.
Por eso, con estos factores determinantes del diseño que les voy a comentar, la idea es englobar muchas aristas, pero de forma compacta y simple, pero no menos importante. Porque por ahí cuando uno hace un diseño vial o muchos diseños viales o muchas intervenciones viales, eh, en la cuestión técnica se reduce a hacer un estudio, un relevamiento, ver la distribución del tránsito y ver una resolución política, si se quiere, por embellecer, mejorar o lo que fuese. Y por ahí una cuestión de trasfondo bastante técnica, que los ingenieros civiles son los idóneos para poder resolver ese tipo de cuestiones. Puede haber profesionales afín también que colaboren, ayuden y lo hagan, pero nosotros tenemos la capacidad, la lógica y la formación para poder intervenir en esas decisiones. Bien. No sé si hay alguna otra sugerencia de esto o si respondí la pregunta inicial del compañero y seguimos con los factores. No sé quién había preguntado. No, profe, ya era eso, la pregunta. ¿No? Perfecto, genial. Bueno, continuamos entonces. Las terminales de equipamiento habíamos quedado ahí. El equipamiento por ahí está un poquito más relacionado a cuál es la infraestructura existente en esas terminales. Por ejemplo, yo tengo que salir de viaje, genero una actividad, porque esa actividad genera un traslado desde mi residencia hasta el aeropuerto, es decir, que voy a utilizar una vía. En la utilización de esa vía voy a tener que utilizar la opción de transporte público, transporte de taxi a través de un privado o bien a través de un vehículo particular. Entonces ahí hago un uso de la vía. En ese uso de la vía, el vehículo final que me traslade va a tener que tener un espacio. Ese espacio va a ser, si es un transporte público, voy a tener que generar un espacio de estacionamiento, va a estar relacionado a un timing, es decir, voy a tener una frecuencia en el servicio de transporte que me lleve hasta el aeropuerto. Puedo tener la alternativa de un taxi, obviamente todo va a tener su valoración o su costo. Para poder hacer el estacionamiento de taxi voy a tener que generar un espacio. Y si voy en mi auto particular, también voy a tener que tener un espacio. Si alguien me lleva y me trae, no voy a generar ese espacio de estacionamiento permanente, pero sí un espacio en la parte de, no sé, de algún lugar del aeropuerto donde salen los aviones, de generar un espacio. O bien si yo tengo que irme, no sé, por viaje de trabajo 3, 4 días, o tengo el capital para dejar el auto en el aeropuerto y dejarlo X cantidad de días, bueno, lo puedo dejar. Y todos estos tres elementos que les digo genera un espacio, un volumen y un nivel de seguridad. Es decir, si yo dejo mi vehículo en el aeropuerto, cuando vuelvo, sacando que puede caer granizo o no, o generar techos. Entonces eso es todo el equipamiento. Amén de un montón de ejemplos más que podemos tratar. Pero como una actividad me va generando diferentes elementos que hacen a que yo tenga que tener terminales y esas terminales deben estar equipadas. A su vez, en ese transcurso de la vía o en ese desarrollo, yo voy a tener señalizaciones, voy a tener luces que me den las luces de paso o de stop, y voy a tener un montón de elementos más, un peaje seguramente al entrar al aeropuerto para que me contabilice quién ingresó o no, que me aporta seguridad también, y así un montón de ejemplos más. El uso y la explotación tiene que ver directamente con lo que son las actividades humanas en esa urbanización. No es lo mismo, por ejemplo, que yo ya les estoy nombrando un aeropuerto, entonces yo le estoy nombrando un aeropuerto en una urbanización, estoy hablando de una densidad poblacional y sustancial para que realmente ese aeropuerto tenga uso, porque nadie va a hacer un aeropuerto que sea inviable o que sea no de una ganancia económica, que no sea un negocio. Si es una urbanización un poco más chica, bueno, tendrá, por ejemplo, terminales de vía terrestre, por ejemplo, tendrá
colectivos, una estación de colectivos, o capaz que es una urbanización, un poblado un poco alejado y no tenga nada de esto, pero puede tener un espacio para dejar el vehículo. Y el uso y la explotación de las actividades hace, por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga un poblado en una ciudad que es netamente prestadora de servicios a una ciudad que, por ejemplo, sea prestadora de productos como productos de primera necesidad, productos elaborados o explotación de materias primas. Por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos mucha producción agrícola ganadera, entonces eso a mí me va a generar que ciertos espacios de la vía sean ocupados, por ejemplo, por una máquina sembradora, por camiones de gran porte, etcétera. Entonces, todo eso me va a condicionar los anchos, los espacios, los niveles y un montón de cuestiones que lo vamos a definir con esos 4 componentes del transporte. Entonces, el transporte va a quedar definido con esos 4 elementos. Y al definir estos 4 elementos, a mí me van a determinar directamente cuáles son esos factores que yo tengo que analizar, testear dentro de la vialidad. Que esos factores que voy a testear son estos que le marqué acá en color azul en la pantalla. Me va a generar algunos una demanda y otros me van a generar una oferta. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que me genere una demanda me van a ayudar al movimiento, a la comunicación, al acceso, a dar libertad de circulación, es decir, me van a generar ese flujo vehicular que en definitiva es una de las funciones primordiales de la vía, que era la movilidad. Y también la accesibilidad, es decir, me van a permitir dar ingreso a diferentes variables, cambio de sentidos, acceso a residencias, a comercio, etc. Y por el otro lado voy a tener las ofertas, es decir, todo aquello que me genere una resistencia. Por ejemplo, está muy bueno el ejemplo que dio la compañera, en donde decía, che, los servicios públicos son una resistencia. ¿Por qué? Porque yo los tengo que estudiar, tengo que saber. No es lo mismo que tenga una urbanización con 40 casas a que tenga una urbanización con 40 torres en altura y que cada torre en altura me va a contener, no sé, 20 departamentos y esos departamentos, la densidad poblacional centrada en esa urbanización va a demandar mayor o menor cantidad de servicios. ¿Se entiende esa diferencia entre lo que son las demandas y las ofertas o resistencias, sí? Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces dentro de esto ustedes lo van a ir viendo, lo vamos a ir desarrollando minuciosamente, capítulo por capítulo, pero ahora vamos a hacer un pantallazo general de cada uno de estos, 3 comentarios de cada uno, lo más, o lo que yo creo que es lo más relevante, ustedes después van a poder desarrollarlo bien en el apunte, para que mínimamente esos elementos los vamos a incorporar en el trabajo práctico número 1, ¿bien? En el trabajo práctico número 1, ¿qué van a tener? Lo voy a ir abriendo en paralelo para que le veamos directamente la utilidad. Ya están subidas las consignas del trabajo práctico número 1 y ya está habilitada la tarea a través de Universidad Virtual para que ustedes carguen el trabajo práctico 0 o inicial. Nosotros en el trabajo práctico 0 o inicial elegimos una vía. Esa vía nosotros la marcamos dentro de lo que es el Ejido de Córdoba, que ahora les voy a mostrar algunas plataformas para que ustedes puedan descargar el Ejido y embellecerlo un poquito en el caso que no lo hayan podido hacer. La actividad como entrega la pueden entregar ya, o sea, hoy la habilité a partir del 4 de abril y cierra. Les di una semana más porque hay varios chicos que me han escrito que no han tenido coincidencia en grupo y demás. Lo ideal es que sigan trabajando de a 2 y si no pueden unirse de a 2, bueno, lo hagan de manera individual. Pero si hay uno solo, aprovechense de última, escriban acá en el chat, aprovechen el chat este de la clase para hablarse y unirse, y la idea es que trabajen de a 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros habitualmente en esta materia tenemos ese feedback o esa entrega de exposición y demás, pero ahora somos tantos que vamos a generar los debates de a 2 y después seguramente
algunos casos particulares los vamos a compartir con el resto a modo de poder enriquecernos un poquito de lo que existe hoy en la ciudad. Entonces, ustedes eligieron ese tramo de vía y la definieron. Ahora nos vamos a meter en algo más chiquitito, es decir, vamos a tomar un tramo de vía de 100 a 300 metros y vamos a determinar, esto ustedes ya lo lograron hacer con el trabajo práctico inicial, pero vamos a hacer un poquito más zonal y vamos a determinar a través de un croquis de ubicación o una fotografía la localización y la vamos a ubicar con respecto a ese croquis de ubicación general. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, una urbanización. De esa urbanización definimos el inicio y el fin de la vía dentro del ejido municipal. Para eso pueden utilizar, yo les subí el link de esta plataforma que está muy buena, seguramente muchos la utilizan, que es Mapas Córdoba. El link está subido ahí en el mismo acceso de V. Y acá van a ver que tienen un montón de capas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a utilizar las más importantes o las más relevantes. Esto es un acceso del tipo catastral, ¿sí? Que tienen un montón de información. También tienen informaciones de red vial que si la prenden a las capas estas pueden ver si las vías que ustedes eligieron pertenecen o no a la red vial provincial nacional, que charlamos un poquito la primera clase. Y si no, lo que nosotros más vamos a utilizar, todos vamos a estar dentro de la provincia de Córdoba, entonces eso es como que eh, lo vamos a obviar por el momento. Vamos a utilizar el departamento y la ciudad de Córdoba, y vamos a utilizar esto lo que son los radios municipales, ¿sí? Nosotros dijimos que vamos a utilizar el radio municipal de la ciudad de Córdoba. Entonces ustedes si pueden o quieren y pueden verlo, acá van a ver que se les desprende la posibilidad de descargar un montón de cosas. Pueden descargar directamente el KML con el ejido municipal. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a descargar a modo de ejemplo, el radio municipal, lo pueden abrir directamente con Google Gear y pueden ver cuál es el ejido municipal, al menos el que está cargado en la plataforma, ¿sí? O si el día de mañana les toca laburar con otro tipo de municipio y demás, lo pueden utilizar tranquilamente. Justo el de Córdoba es bastante regular, pero si tienen otro, por ejemplo, de alguna otra forma particular, por ejemplo, el de malagueño, lo podrían descargar. Acá marcan alguna parte normativa, que es lo que es la ley que originó ese ejido, y hay muchos municipios que permanentemente se encuentran como en ese estudio de poder ampliar el ejido municipal. Bien. Después, otro que vamos a utilizar es el tema de las manzanas y las parcelas, ¿sí? La mayoría de las urbanizaciones, sobre todo Córdoba, que está recontra mil desarrollada, todo se organiza, o toda la urbanización se organiza en manzanas, ¿sí? Que son estos aglomerados de propiedad, que en estos aglomerados de propiedad individualmente tenemos lo que denominamos parcelas. Hay una pequeña diferencia entre lo que es un lote y una parcela. Por ejemplo, nosotros tenemos parcelas, las parcelas vendrían a ser las que tienen una identidad catastral, es decir, si yo hago clic, por ejemplo, en esta, que a mí me marca esta parcela, yo tengo asociado un número de cuenta. Ese número a mí me está diciendo que este espacio de tierra está registrado en rentas de la provincia de Córdoba, es decir, que paga un impuesto y que tiene asociado un titular, es decir, alguien es el dueño de la cosa o alguien es el dueño de ese espacio parcelario, de ese espacio de tierra. A su vez va a tener asociado otro número que se llama nomenclatura catastral, y ese número de nomenclatura catastral a mí me va a dar una ubicación espacial, es decir, el 11, por ejemplo, vamos a arrancar con lo que es el departamento, en Córdoba es el departamento, y ahí va a venir
una serie de números, ¿sí? Tenemos la pedanía, el pueblo, todos están distribuidos cada 2 números. Entonces, pedanía, pueblo, después tenemos lo que es la circunscripción catastral, la sección, la circunscripción, y los últimos 6 números son los que a mí me identifican, la manzana y la parcela. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto está ubicado en la manzana 51. Si yo hago zoom, veo que acá tiene un circulito. Por lo general, catastralmente, en la cartografía, en los planos y demás, se identifica la manzana con un doble círculo del número, en este caso IDECOR lo simplifica con 1, y la parcela sí con 1, que la parcela la van a encontrar acá. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que saber cuál es esta parcela, hago clic y digo, che, este lote o esta parcela está asignada con el número 004 y pertenece a la manzana 051. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien. Después tenemos distribuido una organización vial, es decir, que cada manzana puede o no estar limitada con un espacio vial, es decir, una calle. Otros pueden estar delimitados con una línea de alambre, otro puede ser sobre todo en los barrios privados delimitados con otro límite de propiedad, por ejemplo en el caso de las parcelas rurales y demás. Bien. Y por ejemplo, si yo quisiera descargar los datos catastrales de esta parcela o lo mismo que hice antes, lo podría hacer, que lo que, por ejemplo, acá lo puedo tener, y acá ya me da la variabilidad o el uso de yo poder hacer varias cosas. Directamente puedo utilizar todas las herramientas, no sé, por ejemplo, medir una parcela, generar un polígono, ver el análisis temporal en tiempo de cómo estaba edificado antes y cómo va a estar edificado hoy. Justo Córdoba es una ciudad que está bastante edificada desde hace mucha cantidad de años, pero en el caso de que sea una urbanización un poquito más nueva, puedo jugar con este estudio temporal o cronológico a través de la plataforma. Bien. Después acá tenemos la alternativa de poder visualizar las vías, y esto es lo que yo necesito que ustedes definan en este primer trabajo práctico. Por ejemplo, si eligieron esta vía o este tramo de vía, ¿cuáles van a ser las calles o las intersecciones de ambas esquinas? Hay uno de los grupos que habíamos hablado la clase pasada que iban a tomar un tramo de 3 cuadras. Es viable también identificar si delimita con las vías del tren, con otra vía de igual jerarquía y demás. Bien. Entonces, de esta manera pueden aprovechar este tipo de plataformas. Después también dentro de esto particularmente está la opción de las ciudades. Justo Córdoba también tiene analizado, entonces esto lo vamos a utilizar para determinar algunas otras particularidades que son necesarias definir en el trabajo práctico, que tiene que ver un poquito más con el marco normativo en cuanto a la ocupación del suelo, el uso de ese suelo, cómo es el fraccionamiento, si hay lugares que están declarados dentro del patrimonio arquitectónico, dentro de la zona que yo voy a trabajar o no, y estos de acá no los vamos a utilizar. Estos 3 de acá arriba son por ahí los más relevantes al nivel del trabajo práctico y los que más en definitiva vamos a utilizar. Entonces, con eso van a poder definir este segundo punto, que es la zonificación y el uso de la vía conforme a la normativa vigente. Es decir, por ejemplo, yo analizo en mi trabajo práctico esta vía que estoy ejemplificando acá en el ejemplo que estoy utilizando. Si yo me meto en este mismo, acá ¿qué voy a hacer? Tengo algo que se llama las coordenadas. Entonces tengo 2 formas de viajar a través de la plataforma, ya sea con las coordenadas o ya sea con algún número de cuenta asociado. Lo vamos a hacer con coordenadas porque nosotros estamos trabajando en vialidad. Me vengo acá y, por ejemplo, voy a ver el factor de ocupación del suelo. Intento estudiar el factor de ocupación del suelo, lo intento buscar a través de las coordenadas de latitud y longitud, y acá ubico este punto, ¿bien? Y acá al ubicar este punto veo, por ejemplo, hagamos de cuenta que nosotros estamos laburando sobre este tramo de vía. Bien, entonces yo ahí ya veo que ese tramo de vía lo tocan 2 colores diferentes. Al tocarlo con 2 colores diferentes,
Si yo cliqueo acá, se me deberían desplegar cuáles son o cuál es la normativa aplicable a este sector. Bien, entonces en este caso dice, por ejemplo, cuáles son las líneas de edificación, te genera la ordenanza la podemos acceder fácilmente en línea, ver cuáles son las ordenanzas de aplicación y demás, cuáles son las líneas de retiro, cuáles son las alturas máximas, los planos, etcétera. Bien, y de este lado tendrá otro tipo de zonificación y demás. Esto es lo que yo necesito que definan en este trabajo práctico. Y también me digan, a modo de comentario, y porque ustedes conocen ese espacio donde van a estar laburando y demás porque residen cerca, por eso era justamente la idea que elijan un tramo de vía cercano a su domicilio o donde ustedes estén viviendo en este momento, para poder, che, mira, si yo recorro este lugar y la verdad que esta parte está normativa, esta parte no, esta parte más o menos, esta parte debería ser de uso residencial, pero está lleno de comercios y así, ¿bien? Todo esto a mí me va a servir para generar este diagnóstico de vía. Entonces, con eso, después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una descripción breve del tramo de la vía elegido y su entorno, en donde acá vamos a identificar sus características más relevantes en relación a estos factores determinantes del diseño y tomando como referencia los componentes del transporte. Es decir, yo me paro en la vía y ¿qué veo? Móviles, bueno, ¿de qué tipo son los móviles que transitan? La infraestructura, ¿cómo es? ¿La calzada está materializada o no? ¿Esa calzada está materializada con qué terminación? ¿Tiene adoquines? ¿Las veredas están revestidas de baldosa o no? Acuérdense que el espacio de la calle propiamente dicho, voy a poner a ver si me permite acá el escribió. Vamos a seguir con este análisis. ¿Sí? El espacio de esta calle, ¿cómo va a quedar definido? Va a quedar definido desde línea municipal, que en este caso se define acá, hasta línea de municipal. Estas líneas municipales de ambos laterales coinciden con las líneas de edificación, pero muchos espacios o muchas urbanizaciones va a tocar que tienen unas líneas de retiro, sobre todo en las zonas un poco más residenciales, en la periferia o los barrios de nuestra ciudad. Entonces, en ese caso, las líneas de edificación van a estar separadas, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Después que tenemos el espacio de la calle, que va desde la línea roja a la línea roja, eso se llama calle. En esa parte vamos a tener diferentes elementos. Vamos a tener el espacio de la calzada, que va a estar definido, por ejemplo, desde la línea de cuneta o la línea de cordón vereda a línea de cordón vereda. Esto es lo que nosotros conocemos como calzada. La calzada puede ser simétrica o asimétrica, es decir, vamos a tener una línea de quiebre o una línea de simetría que le podemos llamar, que vendría a ser conocida como esa línea de gálibo, ¿bien? Esta línea de gálibo, por ejemplo, en este caso que tenemos, ¿qué va a tener? Me va a definir que este perfil es simétrico hacia ambos lados y similar, si se quiere, es decir, que prácticamente voy a tener el mismo ancho hacia la izquierda y hacia la derecha en cuanto a la calzada y puede tener un poquito de variabilidad en lo que es el ancho de vereda, ¿sí? El ancho de vereda va a definirse entre línea municipal y la línea de cordón vereda que definimos. Bueno, ¿cómo está definida, cómo está materializada esa línea de cordón vereda? Tiene una cuneta de hormigón, tiene una cuneta de empedrado, tiene una cuneta natural. Bueno, eso va a ir variando en función del análisis que ustedes vayan a tener que hacer. Profe, perdón que le interrumpa, le hago una consulta. Sí. Ahora que estamos hablando de las características, nosotros Sí. en el trabajo práctico cero nos habíamos leído al principio las consignas, ya lo habíamos hecho la semana pasada, habíamos estas características, contamos, digamos, si la vereda está en condiciones, el ancho de la calzada, ¿hace falta que lo saquemos, digamos, información que está de más para el TP0 o la volvemos a repetir en el trabajo 1? La idea del TP original que sea la cartilla de presentación, es decir, en una o dos carillas, no más que eso, o en una o dos hojitas, ustedes me ponen las consignas, perdón, las consignas no, la localización, un croquis y rápidamente lo que es. Ahora en función de que en este trabajo práctico número 1, ahí especificamos un poquito más y desarrollamos. Si ustedes ya lo pusieron, déjenlo, no pasa nada, pero ahora sí
Pónganlo en el apartado este de, ¿cómo es que les puse? Acá. La descripción breve del tramo de la vía, copien y peguen, no más que eso, y su entorno, es decir, definan todo esto lo que vos me estás mencionando. ¿Respondí tu pregunta allí, no? Perfecto, profe. Gracias. Bueno, entonces con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un sondeo rápido de qué existe hoy en la vía, ¿sí? Es decir, qué tipo de móvil, qué tipo de vía, cómo son las terminales y el equipamiento. Por ejemplo, no es lo mismo que haya un centro comercial, que haya una escuela. La escuela, por ejemplo, me va a incorporar otro tipo de móvil a la vía, que va a ser el transporte escolar. Y bueno, si hay un hospital, si hay una escuela, seguramente ambos debieran o debiesen tener un acceso para personas con capacidades reducidas. Entonces hay muchas cuestiones que van a ir cambiando en función del sondeo que nosotros vayamos haciendo en estos diferentes puntos de la ciudad. Bien. Después que hagan esto, nosotros vamos a ir definiendo cuál es la categoría de esa vía conforme a su clasificación tipológica funcional, que ya vamos a hablar de esto, y después vamos a determinar rápidamente la jerarquía de esa vía conforme a las variables de movilidad y accesibilidad de la misma, y vamos a justificar de alguna manera cómo tomamos esa valoración o por qué elegimos esas variables. Bien, eso lo vamos a ver ahora. Acá cuando tenían el trabajo práctico número 1, yo se las subí porque no llegué a escribirlas la clase pasada. Y acá está la parte de los trabajos prácticos, consignas TP1. Y después ya cuando nos vayamos al TP2, para que no hagan de más, nos vamos a poner a desarrollar todos esos factores determinantes del diseño. ¿Por qué se los muestro? Para que no se pongan a desarrollar absolutamente todo, porque cuando lean el capítulo van a empezar a verlo. Eso lo vamos a hacer en el segundo trabajo práctico. Acá simplemente lo que vamos a hacer es definir lo que hablamos hoy en clase. Cómo es el móvil, cómo es la vía o la infraestructura, cómo son esas terminales y equipamiento y cuál es el uso y la explotación de ese espacio de la vía. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Acá hay una parte, esto lo voy a pasar porque lo vamos a ver en detalle en la clase que viene. Ahora simplemente esto es lo que ustedes tienen que hacer. Es un cuadro de doble entrada. En este cuadro de doble entrada, a mí el objetivo de esto es definir qué nivel de servicio me brinda esa vía. Es decir, no es lo mismo una vía que el nivel de servicio sea pésimo o malo a una vía que esté funcionando dentro de todo bien. Yo voy acá una parte que les anoté, que para poder hacer la clasificación tipológica funcional de la vía, y esto lean bien el apunte que se los explica bien, ahora lo vamos a ver rápido. En la página 29 explica cuál es la diferencia entre una red vial principal, una red vial secundaria, una red vial colectora, una red vial local, que ya lo vimos en vías, pero acá es como que las extrae. Indudablemente cuando nosotros estemos laburando sobre una urbanización tan conglomerada y tan consolidada como es la ciudad de Córdoba, indudablemente vamos a tener vías del tipo de la red vial local, red vial colectora. Puede ser que alguna de las vías que ustedes hayan elegido puede ser secundaria, puede ser. eh, Me la juego de que estaríamos laburando en ese tipo de vías. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a entrar a este cuadro con esa clasificación funcional de la red vial. Es decir, nuestro espacio de vía lo vamos a clasificar en alguna de esas tipos de vía. Bien. Después, por el otro lado, ¿qué vamos a elegir? Vamos a elegir la velocidad de circulación. Y esta velocidad de circulación va a ir un poquito de la mano del tipo de vía que vamos a elegir, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que si nosotros agarramos el manual del buen conductor, hay varias cosas buenas de ese manual y uno es que te define cuál es la velocidad de circulación.
Eso también está presente en lo que es la normativa de vialidad provincial, también está presente en todo lo que es la normativa de tránsito urbano, pero tenemos diferentes velocidades. Tenemos vías que van a circular a más de 80 kilómetros por hora, tenemos vías entre 50 y 40 kilómetros por hora y tenemos otras que son por ahí de mucha accesibilidad, donde la velocidad se reduce a 20 o 40 kilómetros por hora. Bueno, eso también, que sería la parte de arriba, la que está en color rosa, vamos a entrar al cuadro de esa manera. Después, ¿qué es lo que tenemos? La capacidad de la trocha. Bueno, eso va a ir en función de las dimensiones, la podemos medir rápidamente con el Google Earth y la pueden definir de alguna manera. Por ejemplo, tengo que cerrar esto. Rápidamente, a modo de tester, si lo pueden medir, lo miden, y si no, utilizan la función y miden el ancho, que va a ir de línea municipal a línea municipal. Por ejemplo, en esta vía o en este espacio es de 10 metros el ancho. Entonces, ahí tenemos cuál es la capacidad, el ancho y demás. Después, ¿eso qué me va a definir a mí? Me va a definir una capacidad, es decir, va a haber tantos vehículos en un determinado tiempo. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Háganlo en 15 minutos. Fíjense, lo ideal es que tomemos una hora pico, al mediodía, a la mañana bien temprano, entre las 6 y 7, ustedes van a saber definir cuál es la hora pico de ese espacio. Y eso me va a dar un volumen de tránsito. Ese volumen de tránsito me va a definir la capacidad de la vía. Es decir, no es lo mismo que circulen 50 vehículos en 15 minutos y después se lo multiplican por 4 y tienen la capacidad por hora. Y esto es una valoración aproximada, tampoco quiero que se vuelvan locos, es decir, vayan viendo con estas nociones y estas características generales qué tipo o qué parte de la función de la movilidad se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque el cuadro en su parte superior prevalece la función de movilidad, es decir, una movilidad del 100%, le voy a hacer un poco más de zoom, una movilidad del 100%, ¿qué me permite a mí definir? Me permite definir un 100% de movilidad en una vía de alta velocidad con una gran capacidad de servicio, en donde puedo generar una mayor longitud del viaje, y obviamente voy a tener un mayor volumen de tránsito. ¿Bien? En cambio, si yo genero una disminución en la función de movilidad, es decir, esa calle está trabada por todas las maneras, hay trabas permanentes, la velocidad se reduce a 0, se reduce a 20 kilómetros por hora, y bueno, me voy a estar alejando de este gráfico. Entonces la función de movilidad va a estar reducida al mínimo. Y en la parte inferior del gráfico voy a analizar la función opuesta, que era una de las 4 funciones. Es decir, que con este gráfico tocamos 2 de las 4 funciones habituales de la vía que vimos la clase pasada, que 2 eran. Una la función de accesibilidad y otra la función de movilidad. Y la función de accesibilidad también la vamos a relacionar en porcentaje, en donde tenemos el opuesto. Si nosotros teníamos que en la primera parte del gráfico teníamos el 100% de movilidad, acá vamos a tener, ahí dice 0%, vamos a tener el 0% de accesibilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una avenida circunvalación y no está diseñada para generar accesos a residencias u otras vías, sino que está generando para motivar el flujo vehicular. Y en su esquina opuesta estaríamos generando lo que es el 100% de accesibilidad. Es decir, que vamos a generar el máximo estacionamiento y la máxima cantidad de resistencias posibles. ¿Cuáles son esas resistencias posibles? Y los accesos, por ejemplo, yo quiero acceder a una residencia, un estacionamiento en la vía, un semáforo, el bulevar, el estacionamiento del tránsito pesado, el estacionamiento del tránsito del transporte de colectivos, de una escuela que me genere el estacionamiento en alguna dársena para el transporte escolar, el transporte público y todo aquello que a mí me genere disminuir la velocidad
me genera una resistencia. Entonces, de esa manera van a ingresar a este gráfico y van a definir, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo juntos. Me genera esto acá. Ahí lo voy a hacer. A ver si lo puedo hacer más así. Ahí está. Por ejemplo, voy a agarrar el gráfico y voy a entrar. Yo tengo una vía del tipo local en donde prevalece un medio entre la función de accesibilidad y la función de movilidad y me manejo en este sector. Entonces, toco, indudablemente el nivel de servicio de mi vía va a definirse con la letra D. Los niveles de servicio van desde la A hasta la D, indudablemente en donde un nivel de servicio A es alto tránsito, no está incluido en este gráfico. ¿Por qué? Porque está reservado para lo que son las rutas. Las rutas se suponen que tienen la función de movilidad al 1000%. Y una red local de uso urbano, residencial, por ejemplo, la distribución residencial de un barrio privado en donde tenés permanentemente resistencias materializadas a través de vallas, y bueno, me va a generar una resistencia para entrar a un domicilio, al otro, va a tener un nivel de servicio mínimo. Bien, se entendió esa parte, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, con eso van a poder definir estos dos puntos del trabajo práctico. Y de esa manera van a poder completar este trabajo práctico número 1, que ahora voy a repasar las entregas que le puse. No, este es el 2. La entrega, como les dije, comienza hoy, pero vamos a tener hasta el jueves 11, hasta las 18:30 para poder hacerlo. Yo les dije que las entregas eran bisemanal, así que si hoy es 4, deberíamos entregarlos el 18. Así que ahí le voy a cambiar la entrega para que la entreguemos el 18. Sí, el trabajo práctico inicial, que va a ser este, van a tener una semana más de plus para que se puedan terminar de incorporar o demás. Las entregas las vamos a hacer de manera individual, por más que laburemos en equipos de a dos, a través de su usuario. Es decir, que esta ya la tienen habilitada, pueden empezar a hacer las entregas. Lo ideal o lo más cómodo es que laburen en un único archivo PDF, pero bueno, si me suben más de un archivo no pasa nada, pero lo ideal sería que laburemos en trabajos del tipo, en archivos del tipo PDF para que sea más fácil visualizar, o si hay que hacer algún tipo de observación y demás, lo podamos utilizar. ¿Bien? ¿Alguna duda, pregunta con lo del trabajo práctico o con la unidad de hoy? ¿No? Bueno. Entonces, tenemos esto y ahora sí, ya lo último. Sí que necesito. Yo les habilité el listado de esto. Necesito que entren ahora y se terminen de poner el tipo de grupo. Yo le fui poniendo arbitrariamente de arriba hacia abajo, grupo 1, 2, 3, 4, así los identifico con un número de grupo y no tengo que tener que estar con los legajos o los apellidos y nombres. Entonces, si pueden, acá vi que se completaron la mayoría. Entiendo que los que no se completaron, yo los pinté en color rojo. Díganme, porfa, o complétense en realidad si van a laburar o directamente ya lo saco y es como que abandonaron o no empezaron la materia. Coméntenle eso a sus compañeros. Yo hay algunos, por ejemplo, vamos con el grupo número 1. El grupo número 1, elijan del menú desplegable el grupo y, por ejemplo, yo sabía que era la calle Fray Mamerto Esquiú y acá vi que estaba el otro Fray Mamerto Esquiú. Entonces, de esa manera, pónganse los dos integrantes, controlen que los dos tengan el mismo número de grupo, ¿bien? Y en los trabajos prácticos en la carátula, identifíquenmelo adelante con el número de grupo, así yo les puedo, por más que la entrega sea individual, los puedo corregir una única vez y la nota sería
compartida. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Sí. Yo estuve viendo las calles y las avenidas y están bien, la mayoría, y hasta ahora no encontré ninguna superposición de calles en el mismo tramo, ¿no? Si ustedes ven que la calle se repite por algo, yo acá en este caso no vi ninguna. Ah, acá se sumaron estos dos, buenísimo. Estos dos yo los había pintado rojo, pero ya pusieron el nombre y el número, buenísimo. Si ven que hay algún tipo de superposición, bueno, elijan otro tramo de la vía, no importa que sea la misma calle, pero sí otro tramo, eso es importante. Bien. Y lo que vamos a hacer para la localización de las actividades es vamos a generar nosotros el tramo de la vía a estudiar. Es decir, vieron que yo les enseñé a descargar el eje urbano y les enseñé a descargar la parcela. Bueno, también podemos descargar la manzana, por ejemplo. Si nosotros tenemos este tramo de vía, acá está el radio municipal, a ver si me deja descargar la manzana. Acá tenemos la parcela, la parcela, la parcela. Bueno, me debería dejar descargar la manzana. Parcela, parcela. Tendré que cerrar. A ver, tengo tildada la función acá. Manzana, sí está tildada la manzana. A ver si oculto parcela. Ah, no me deja descargar la manzana, por pecho. A ver ahí. Bueno, no me deja descargar la parcela. A ver la del frente. Bien, se ve que no me deja descargar. Si pueden descargar la parcela de alguna, descárguenlo. Y si no, eh, descarguen las parcelas y pueden conformar la manzana. Y si es mucho problema, generen directamente el polígono de la vía ustedes. Por ejemplo, generando un polígono simple, no sé, yo elegí el tramo de la vía que va de acá, acá, acá y acá, se los hago grandes, exagerados. Márquenmelo y este es el archivito que me van a subir en conjunto con el TP1. Entonces, por ejemplo, acá me ponen vía el nombre grupo 37, por ejemplo. Y acá lo editan como ustedes quieran. No sé, lo quiero volver bien ancho para que ustedes lo puedan ver. Según 10 le voy a poner. Ahí está. Este es el que a nosotros nos va a permitir después trabajar con los siguientes trabajos prácticos. Entonces, acá ven que se pinta, si yo lo tengo, esto seguramente ustedes muchos ya saben trabajar con esto, pero el que no, les sirve. Lo guardan en el lugar como, y acá, bueno, se guarda en KML o directamente en KMZ. Es lo mismo, no pasa nada, cualquiera de los dos, y ya tienen el archivito creado. A ver, para el escritorio. En cualquiera de los dos formatos. Y este archivito, después ustedes lo ven, y tienen para subirlo como complemento, ¿ven? Acá tienen la parcela, acá está, acá me creo. Entonces yo lo abro normalmente y se abre como un archivo KMZ. Ese es el tramo de la vía de estudio que nosotros vamos a utilizar. Entonces, cuando me suban este trabajo práctico, me van a subir el PDF y el archivito KML. Entonces después yo lo voy a armar en todo un compendio, en un único archivo y vamos a poder ir analizando y va a quedar la ciudad discriminada en todos los segmentos que hayamos estudiado. ¿Se entendió eso? ¿Cómo hacerlo? Sí, profe. Listo. Bueno, chicos, con eso estamos. La clase que viene lo que vamos a hacer es desarrollar
cada uno de los factores determinantes del diseño que tenemos acá. Ya con el capítulo 1 hemos avanzado. Léanlo porque nos va a servir de ejemplo para que lo podamos ver. Y hay algo que me gustaría comentarle, pero me lo anoto ya para ver la clase que viene, que es cómo obtener la plancheta municipal. A ver, no, tengo unos minutitos, lo podemos ver en el tema de la ciudad de Córdoba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, a ver dónde están los datos abiertos. Acá les subí yo el link, Catastro Online. Entran en la página de Catastro Online de la MUNI, muchos municipios lo tienen y acá en datos abiertos pueden acceder a la plancheta catastral. Las planchetas catastrales, así como tienen un número asociado a lo que es la provincia, los municipios tienen otro tipo de nomenclatura un poco más local, que en el caso de la ciudad de Córdoba tienen distrito y zonificación. Entonces, por ejemplo, pueden entrar a esto y la plancheta es de la manzana. Y ahí pueden obtener directamente el plano de la manzana. Lo pueden hacer con la manzana que ustedes tengan. Les da un archivo PDF similar a este, en donde ahí tienen mucha información de utilidad. Tienen ciertas medidas de frente, tienen los nombres de las calles, tienen los anchos oficiales definidos por el municipio y tienen la nomenclatura particular del municipio, que en este caso de Córdoba se llama distrito, zona, manzana y bueno, la parcela, ¿sí? Entonces esto también les va a servir como marco normativo para saber dónde buscar. En el caso que tengan dudas o demás, les subí este otro link que acá explica muchas cosas, explica la parte de la normativa, o si les sirve a ustedes de antecedente para poder definirlo, sobre todo qué es el uso del suelo, qué es el factor de ocupación y demás, pero lo vamos a charlar un poquito la clase que viene y lo van a poder disgregar bastante a partir de este trabajo práctico. Y si la clase que viene directamente nos vamos a meter en lo que son los factores determinantes del diseño y vamos a desarrollar cada uno de estos y seguramente vamos a controlar o sacarnos dudas de lo que es el trabajo práctico número 1. Bien, recuerden revisar la universidad virtual. Nosotros la próxima clase la tendríamos el día 11. Yo creo el día 11 que va a ser virtual porque me gustaría terminar de ver algunas cuestiones más para que ya podamos trabajar cómodos, al menos con la base, y si puedo lograr juntar todos los KML, genial, y si no, bueno, ya vamos a ver cómo lo podemos hacer, si no la clase siguiente. Así que es muy probable que la clase que viene sea virtual, y ya la siguiente, el 18, sí o sí va a ser presencial para poder continuar con el desarrollo. Bien. Todos los canales de comunicación van a ser a través de la UB y les habilité un foro, que en ese foro pueden hacer consultas en referente a la unidad, al capítulo, que necesito que lean el capítulo 1, o si hay dudas del trabajo práctico y un compañero la sabe, nos respondamos entre todos, no hay problema. Bien, no sé si hay alguna duda. No, profe. ¿Estamos listos entonces? Bueno, quedan por hoy liberados, entonces completen porfa el trabajo práctico en función de lo que vayamos viendo y nos vemos entonces el 11 a las 18:30, es muy probable que sea de manera virtual también, ¿sí? Perfecto, Perfecto, profe. profe. Nos vemos en la clase que Listo, viene. chicos, que tengan buena tarde, hasta luego, chau, Gracias. chau, adiós. Ingeniero, una consulta. Sí, Es un caso particular. Yo llené el formulario de inscripción fuera de término, pero todavía no tuve respuesta. bien, vos no tenés acceso a la UB, Así es.
A ver, voy a ver si puedo matricularte en forma manual hasta que vos puedas tener. Si te pasaron el link y te inscribiste a lo que es el listadito de alumnos, tenés Eh, equipo para trabajar y todo eso. Pregunté a unas compañeras, me dijeron que hay que hacer grupos de a dos, y bueno, el TP0 también me lo mencionaron y me lo han pasado, pero Bien. no, todavía, no, Bueno, todavía no. Voy a ver si, in- intenta aliarte con alguien que esté solo y en el caso de que no encuentres a nadie, hacelo vos solo claro, particular, bien, porque ya bien, estamos con dos trabajos en el aire, digamos, en curso, bien, así que te tendrías que poner en línea con el TP inicial y con el TP1. Bien. dale, Yo lo que te voy a pedir, voy a ver si puedo matricularte ahora. Y si no puedo, anoto tus datos. ¿No te dieron respuesta de cuándo te pueden